Hay historias que no comienzan con un gran acontecimiento, sino con un pequeño momento que lo cambia todo. Un instante silencioso, casi invisible, que pasa desapercibido para la mayoría, pero que, para alguien en particular, se convierte en el inicio de algo imposible de ignorar. El verano de 1884 caía pesado sobre un pequeño pueblo llamado Redstone. El aire parecía inmóvil, como si incluso el viento hubiera decidido rendirse ante el calor. Las calles de tierra reflejaban una luz intensa que hacía entrecerrar los ojos, y los pocos habitantes que caminaban por allí lo hacían rápido, sin ganas de quedarse más tiempo del necesario. En ese lugar vivía Elias Croft, un hombre que, con el paso de los años, había aprendido a reducir su vida a lo esencial. No porque quisiera, sino porque no encontró otra forma de seguir adelante. Su rutina era precisa, casi mecánica. Llegaba al pueblo 3 veces por semana, compraba lo necesario, evitaba conversaciones innecesarias y regresaba a su casa antes de que alguien pudiera detenerlo con una charla casual. No era descortés. Era distante. Y esa distancia no era casualidad. Era una decisión. Una forma de mantenerse a salvo de todo aquello que alguna vez le importó demasiado. Pero hay algo curioso sobre las rutinas, funcionan hasta que algo las rompe. Y ese día, fue un detalle mínimo el que lo cambió todo. Un pequeño desperfecto en su bota. Nada importante, nada grave, pero suficiente para obligarlo a tomar un camino distinto. Uno que no solía recorrer, uno que lo llevó por la parte trasera de un viejo establecimiento donde casi nunca pasaba. Y fue ahí, en ese lugar olvidado por la atención de todos, donde escuchó algo. No era un llamado. No era una conversación. Ni siquiera era un llanto. Era esfuerzo. Un sonido leve, constante, como el de alguien concentrado en una tarea importante. Un sonido que no encajaba con lo que uno esperaría encontrar en ese rincón del pueblo. Elías se detuvo. Algo en ese sonido no le permitió seguir caminando como siempre. Giró lentamente, y lo que vio, lo dejó completamente inmóvil. 2 niñas. Pequeñas. Idénticas. Tan similares que parecían reflejos una de la otra. Sus vestidos, alguna vez de un color vivo, ahora estaban opacos por el uso. Sus pies descalzos tocaban la tierra caliente sin quejarse, como si ya estuvieran acostumbradas. Y sus movimientos, eran rápidos, precisos, casi como si el tiempo fuera algo que no podían desperdiciar. No miraban a su alrededor. No hablaban entre ellas. Solo estaban concentradas en lo que tenían frente a ellas. Y en ese momento, algo dentro de Elías comenzó a cambiar. Porque no era solo lo que hacían. Era la forma en que lo hacían. Con una atención total. Con una urgencia silenciosa. Como si cada segundo contara, como si cada pequeño recurso fuera demasiado valioso como para perderlo. Y entonces ocurrió algo aún más revelador. Una de ellas, la más pequeña, hizo algo que ningún niño debería tener que aprender tan pronto. Guardó una parte de lo que tenía, no porque no lo necesitara en ese momento, sino porque entendía que podría necesitarlo más adelante. Ese gesto, tan simple, tan pequeño, fue el que rompió algo dentro de Elias Croft. No fue inmediato. No fue dramático. Pero fue definitivo. Como cuando una estructura, aparentemente firme, empieza a ceder desde dentro, sin hacer ruido, hasta que ya no puede sostenerse más. Elías no era un hombre impulsivo. De hecho, llevaba años evitando cualquier situación que implicara involucrarse emocionalmente. Pero ese día, no pudo simplemente seguir caminando. No esta vez. Sin pensar demasiado, dio un paso al frente. Y con una voz calmada, más suave de lo que él mismo esperaba, habló. Ese fue el primer momento en mucho tiempo, en el que Elias Croft decidió acercarse a alguien. Y aunque aún no lo sabía, ese pequeño gesto iba a cambiar no solo su vida, sino también la de esas 2 niñas, de una forma que nadie en ese pueblo habría imaginado. Porque algunas historias no comienzan con grandes decisiones. Comienzan con un simple «Hola». Y este fue solo el principio. El sonido de su propia voz sorprendió incluso a Elías. No porque fuera fuerte, sino porque llevaba demasiado tiempo sin usarla para algo más que lo estrictamente necesario. Aquella palabra sencilla, dicha casi en susurro, pareció abrir una puerta que había mantenido cerrada durante años. Las niñas se detuvieron. No con miedo, sino con cautela. Levantaron la mirada al mismo tiempo, como si compartieran no solo el rostro, sino también una misma forma de entender el mundo. Sus ojos no reflejaban sorpresa, ni alegría, ni incomodidad.
Reflejaban algo mucho más inusual para su edad: evaluación. Estaban observándolo, midiéndolo, intentando entender si aquel hombre representaba un problema, o simplemente otro desconocido más que pasaría de largo. Elías no se movió. Había aprendido, con los años, que los gestos apresurados generan desconfianza. Así que se quedó ahí, a una distancia prudente, dejando que fueran ellas quienes decidieran el siguiente paso. ¿Están solas?, preguntó finalmente, con un tono neutro, sin invadir. Las niñas intercambiaron una mirada breve. Un lenguaje silencioso que solo ellas entendían. Luego, la mayor respondió: no. La respuesta fue tan corta como firme. Pero no fue el no lo que llamó la atención de Elías. Fue lo que vino después. Porque no agregaron nada más. No explicaron. No señalaron. No buscaron justificar. Simplemente volvieron a lo suyo, como si la conversación ya hubiera terminado. Y eso no encajaba. No con la forma en que los niños suelen responder. No con la lógica habitual de alguien de su edad. Elías sintió una curiosidad que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. No era invasiva, era una curiosidad tranquila, casi analítica. Observó con más atención. Las niñas estaban organizando pequeños trozos de pan duro, separándolos con una precisión meticulosa. No lo hacían al azar. Había un patrón. Una lógica detrás de cada movimiento. Dividían, acomodaban, guardaban. Y cada vez que una tomaba una porción, la otra ajustaba el resto. Como si ambas formaran parte de una solamente. ¿Para quién es eso?, preguntó Elías, sin romper el tono sereno. Esta vez, la respuesta tardó un poco más. La menor levantó la vista. Para mañana. Elías frunció ligeramente el ceño. Pero, mañana todavía no llega. La niña lo miró fijamente, sin titubear. Por eso lo guardamos hoy. No hubo desafío en su voz. Solo una lógica simple. Directa. Irrefutable. Y en ese instante, Elías sintió algo incómodo, no en ellas, sino en sí mismo. Porque esa respuesta, dicha con tanta naturalidad, revelaba una realidad que él no había querido ver. Esas niñas no estaban jugando. No estaban pasando el tiempo. Estaban administrando. Previendo. Sobreviviendo con una disciplina que ningún niño debería necesitar aprender tan pronto. Elías bajó la mirada hacia sus manos. Manos que habían trabajado durante años, sí, pero que nunca habían tenido que pensar en el mañana de esa manera. Nunca con esa urgencia silenciosa. Volvió a observarlas. Ahora ya no veía solo a dos niñas organizando comida. Veía una historia. Una que no había sido contada en voz alta, pero que estaba ahí, en cada gesto, en cada decisión, en cada mirada compartida. ¿Cómo se llaman?, preguntó. Clara, dijo una. Elena, añadió la otra. Elías asintió lentamente. Nombres sencillos. Pero ahora, imposibles de olvidar. Hubo un breve silencio. De esos que no incomodan, pero que dicen mucho. Y fue entonces cuando Elías hizo algo que, para cualquier otra persona, habría sido un gesto menor. Pero para él, fue un cambio profundo. Dejó su bolsa en el suelo. Y se agachó. No demasiado cerca. Solo lo suficiente para estar a su altura. Yo soy Elías, dijo, con calma. Las niñas no respondieron de inmediato. Pero algo cambió en sus expresiones. No fue confianza, todavía no. Pero sí, una apertura mínima. Una grieta en la barrera que habían construido. Y en ese pequeño espacio, comenzó a formarse algo nuevo. Algo que ninguno de los tres entendía del todo aún. Pero que ya era imposible detener. Porque hay encuentros que no parecen importantes al inicio. Hasta que te das cuenta de que, sin ellos, nada de lo que viene después habría sido posible. Y Elías estaba a punto de descubrir que ese momento no era casualidad. Era el inicio de una responsabilidad que jamás imaginó asumir. Una que no llegaría con palabras grandes, sino con decisiones pequeñas, repetidas día tras día. Y lo que empezó como una simple conversación, muy pronto se convertiría en algo mucho más difícil de ignorar. El sol comenzó a descender lentamente, tiñendo el cielo de tonos cálidos que parecían suavizar la dureza del día. En Redstone, ese momento marcaba el cierre de la jornada para muchos, pero para otros, apenas era el inicio de nuevas preocupaciones. Elías seguía ahí, observando, pensando.
Algo dentro de él insistía en que se marchara, que retomara su rutina, que dejara todo como estaba. Era lo que siempre había hecho. Lo que mejor sabía hacer. Pero esa vez, no se movió. Porque cuanto más miraba a Clara y a Elena, más evidente se volvía una verdad que ya no podía ignorar. Esas niñas no tenían a nadie que estuviera pendiente de ellas, al menos, no de la forma en que debería ser. ¿Dónde viven?, preguntó finalmente. La respuesta no fue inmediata. La mayor señaló con la mirada hacia el extremo del pueblo, donde las construcciones comenzaban a dispersarse, dando paso a terrenos más abiertos y descuidados. Elías conocía esa zona. Casas antiguas. Algunas vacías. Otras ocupadas por personas que preferían no ser vistas ni hacer preguntas. Asintió lentamente. ¿Y siempre vienen hasta aquí? Sí, respondió Clara. Es más cerca, añadió Elena. Elías volvió a mirar los pequeños trozos de pan que habían organizado con tanto cuidado. Más cerca. La frase resonó en su mente. No porque fuera compleja, sino porque revelaba algo simple y profundo al mismo tiempo. Ellas no elegían. Se adaptaban. Optaban por lo que implicara menos esfuerzo, menos desgaste, menos riesgo. Una forma de vivir que no correspondía a su edad, pero que habían hecho propia. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Pero esta vez, no era un silencio vacío. Era un silencio cargado de decisiones que aún no se habían tomado. Elías respiró hondo. Podía irse. Podía convencerse de que no era asunto suyo. Podía repetir, una vez más, el patrón que lo había mantenido a salvo durante tanto tiempo. Pero entonces, recordó algo. No como una imagen clara, sino como una sensación. Una etapa de su vida en la que también había tenido que arreglársela solo, en la que cada pequeño recurso contaba, en la que el futuro no era una promesa, sino una incógnita constante. Y sin darse cuenta, Elías dejó de ver a esas niñas como desconocidas. Comenzó a verlas como un reflejo. No exacto, pero suficiente. Y eso cambió todo. Sin decir nada, tomó su bolsa, la abrió con calma y revisó su contenido. No era mucho. Nunca compraba más de lo necesario. Pero esa vez, lo necesario parecía tener un significado distinto. Sacó una pequeña porción de comida y la colocó sobre el suelo, cerca de ellas, sin imponerse, sin hacer un gesto grandilocuente. Solo, la dejó ahí. Clara y Elena observaron el gesto. No se abalanzaron. No mostraron entusiasmo desmedido. Lo miraron, como si evaluaran no solo lo que había hecho, sino lo que eso significaba. No es para hoy, dijo Elías, anticipándose. Las niñas lo miraron. Es para mañana. Hubo una pausa. Y entonces, por primera vez, ambas sonrieron. No fue una sonrisa amplia. No fue exagerada. Pero fue real. Y en ese pequeño gesto, Elías sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Algo cálido. Algo que no podía explicarse fácilmente. Algo que no tenía que ver con dar, sino con conectar. El sol terminó de ocultarse. Las sombras comenzaron a alargarse. Y el pueblo, poco a poco, fue quedando en silencio. Tenemos que irnos, dijo Clara. Elías asintió. Yo también. Las niñas recogieron cuidadosamente lo que habían organizado, incluyendo lo que Elías había dejado. Lo hicieron con el mismo orden, con la misma precisión. Nada se desperdiciaba. Nada se tomaba a la ligera. Antes de marcharse, Elena se detuvo. Lo miró. ¿Vas a volver? La pregunta no llevaba carga emocional evidente. Pero tampoco era indiferente. Era directa. Elías dudó. Solo un segundo. Pero fue suficiente para que algo dentro de él tomara forma. Sí, respondió. Y esta vez. No fue una respuesta automática. Fue una decisión. Las niñas asintieron, como si esa respuesta fuera suficiente. Y sin más, comenzaron a alejarse, caminando juntas, sincronizadas, perdiéndose poco a poco entre las sombras del camino. Elías se quedó ahí un momento más, mirando el lugar vacío donde minutos antes había ocurrido algo que no podía explicar del todo, pero que sabía que era importante. Muy importante. Porque ese día, sin darse cuenta, había hecho algo que cambiaría su rutina. Pero más que eso, había abierto una puerta que ya no podría cerrar. Y mientras caminaba de regreso a casa, una idea comenzó a repetirse en su mente, una y otra vez. Mañana. Por primera vez en mucho tiempo.
Elías Croft tenía una razón para esperar el día siguiente. Y eso, lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, Elías despertó antes de lo habitual. No fue el sonido del entorno, ni una preocupación pendiente, fue una sensación distinta. Una especie de expectativa silenciosa que no lograba ignorar. Durante años, sus días habían sido previsibles, casi idénticos entre sí. Pero ese día, no. Ese día tenía un propósito. Se levantó sin prisa, pero con una claridad que hacía tiempo no sentía. Preparó lo básico, revisó lo que tenía disponible, por primera vez en mucho tiempo, tomó una decisión que no estaba basada en la costumbre, sino en la intención. Eligió con cuidado qué llevar. No demasiado, para no generar dependencia. No demasiado poco, para que realmente hiciera una diferencia. Era un equilibrio extraño, pero necesario. Cuando salió de su casa, el aire de la mañana aún conservaba cierta frescura. El pueblo comenzaba a despertar lentamente, con sonidos suaves que anunciaban el inicio de la jornada. Pero Elías no se detuvo en nada de eso. Caminó directo. Sin desviarse. Sin dudar. Cuando llegó al mismo lugar del día anterior, ellas ya estaban ahí. Clara y Elena. Sentadas en el suelo, organizando, otra vez, pequeños recursos con esa precisión que parecía natural en ellas. Pero esta vez, no se sorprendieron al verlo. Levantaron la mirada, y simplemente asintieron. Como si su presencia ya estuviera contemplada. «Llegaste», dijo Elena. No como una pregunta. Como una confirmación. Elías dejó escapar una leve exhalación. Sí. Se acercó un poco más que el día anterior. No mucho, pero lo suficiente para reducir la distancia. Dejó su bolsa en el suelo y, sin decir nada al principio, observó lo que estaban haciendo. Había cambios. Pequeños, pero importantes. La forma en que distribuían los alimentos era más eficiente. Más estratégica. Habían aprendido, o quizá, recordado algo que ya sabían. Esto alcanza para más tiempo si lo separan así, comentó Elías, señalando con cuidado. Clara lo miró. Lo intentamos. Elías asintió. No corrigió de inmediato. No impuso. Solo, acompañó. Y en ese acompañar, comenzó a surgir algo diferente. No era ayuda pasajera. No era caridad. Era presencia constante. Durante los días siguientes, esa rutina se repitió. Elías comenzó a llegar cada mañana. A veces con algo adicional. A veces solo con lo necesario. Pero siempre, con la misma intención. Y poco a poco, algo empezó a transformarse. Las niñas ya no trabajaban en silencio absoluto. Comenzaron a hablar. No mucho, pero lo suficiente. Pequeñas frases. Comentarios simples. Observaciones del entorno. Y Elías escuchaba. Sin interrumpir. Sin apresurarse a responder. Como si entendiera que, en ese proceso, lo más importante no era lo que él decía, sino el espacio que estaba creando. Un espacio seguro. Predecible. Donde ellas no tenían que anticipar cada movimiento con tensión. Donde podían, por momentos, simplemente ser. Un día, mientras organizaban todo como de costumbre, Clara hizo una pregunta inesperada. ¿Siempre vives solo? Elías se quedó en silencio. No porque no tuviera una respuesta, sino porque no recordaba la última vez que alguien le había hecho esa pregunta. Sí, respondió finalmente. ¿Y no te aburres?, añadió Elena. Elías miró al horizonte por un momento. Pensó en sus días repetitivos. En su rutina perfectamente estructurada. En ese silencio que había elegido, pero que ahora comenzaba a sentirse distinto. Antes no, dijo, ahora no estoy tan seguro. Las niñas intercambiaron una mirada. No juzgaron. No profundizaron. Pero entendieron. Porque, de alguna manera, ellas también sabían lo que era adaptarse a una realidad sin cuestionarla, hasta que algo cambia. Y eso, ya estaba ocurriendo. Los días pasaban. Y con cada encuentro, la relación se fortalecía de una forma silenciosa, sin promesas, sin palabras grandes, pero con una consistencia que decía más que cualquier discurso. Elías comenzó a notar detalles que antes no habría percibido. La forma en que Clara protegía a Elena en situaciones pequeñas. Como Elena encontraba maneras ingeniosas de optimizar cada recurso. Como ambas, a pesar de todo, conservaban una conexión profunda, una sincronía que no necesitaba explicación. Y también comenzó a notar algo más.
Algo que no estaba, pero que debería estar. La ausencia de una figura que guiara, que cuidara, que estuviera presente de forma constante. Esa ausencia ya no era invisible. Y Elías no podía ignorarla. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, decidió caminar un poco más allá del punto habitual. Hacia donde ellas habían señalado el primer día. Hacia ese extremo del pueblo donde las casas se volvían escasas, y el ambiente, más incierto. No fue una decisión impulsiva. Fue inevitable. Porque ya no se trataba solo de encuentros casuales. Se trataba de entender. De ver el panorama completo. Y lo que encontró allí no fue lo que esperaba. Fue algo que confirmó que aquello que había comenzado como un gesto pequeño, ahora requería algo mucho más grande. Mucho más comprometido. Porque hay momentos en los que la vida te pone frente a una elección clara. Seguir siendo quien eras. O convertirte en quien la situación necesita que seas. Y Elías Croft estaba justo en ese punto. El camino hacia el extremo del pueblo era distinto. No solo por la apariencia de las construcciones, sino por la sensación que transmitía. Era un lugar donde todo parecía avanzar más lento, donde el tiempo no traía mejoras, solo permanencia. Elías caminó con paso firme, pero atento. Observando cada detalle. Puertas cerradas. Ventanas cubiertas. Espacios que, más que habitados, parecían resistir. Hasta que finalmente llegó. La casa. Si es que podía llamarse así. Una estructura desgastada por los años, con señales evidentes de abandono parcial, pero no total. Había pequeños indicios de actividad. Un objeto fuera de lugar. Una tela colgada. Un rastro de que alguien, efectivamente, pasaba tiempo allí. Elías se detuvo frente a la entrada. No tocó de inmediato. Escuchó. Silencio. Pero no un silencio vacío, sino uno denso, como si guardara demasiadas cosas no dichas. Respiró hondo. Y entonces, tocó suavemente. Pasaron unos segundos. Luego otros. Hasta que finalmente, la puerta se abrió. Del otro lado, una mujer. Su mirada no era hostil, pero tampoco era abierta. Era una mirada cansada, como de alguien que ha tenido que adaptarse a más de lo que debería. ¿Sí? Preguntó. Elías mantuvo la calma. He estado viendo a Clara y Elena. El nombre de las niñas cambió algo en la expresión de la mujer. No mucho, pero lo suficiente. ¿Y? No era desinterés. Era protección. Elías asintió levemente. Solo quería saber si están bien. La mujer lo observó en silencio. Evaluándolo, igual que las niñas lo habían hecho el primer día. Midiendo sus intenciones. Pesando cada palabra. Están, respondió finalmente. Una respuesta corta. Ambigua. Pero cargada de significado. Elías no presionó. No cuestionó. Pero entendió. Porque a veces, lo que no se dice, es más claro que cualquier explicación. Asintió con respeto. Las he estado ayudando un poco, con algunas cosas. La mujer cruzó los brazos, no a la defensiva, sino en reflexión. Lo sé. Elías levantó ligeramente la mirada. ¿Lo sabe? En este lugar, dijo ella, pocas cosas pasan desapercibidas. Hubo un breve silencio. Y luego, algo cambió. La mujer bajó ligeramente la guardia. No completamente, pero lo suficiente para dejar ver algo más humano detrás de esa firmeza. Hacen lo que pueden, añadió, siempre lo han hecho. Elías asintió. Lo he notado. Otra pausa. Más larga esta vez. Y entonces, Elías tomó una decisión. No impulsiva. No emocional. Sino profundamente consciente. Puedo seguir viniendo, dijo, ayudarles a organizar mejor, asegurar que tengan lo necesario. La mujer lo miró fijamente. No buscando palabras bonitas. Buscando coherencia. Y lo que vio, fue constancia. Porque Elías no hablaba como alguien que quería intervenir por un momento. Hablaba como alguien que ya había decidido quedarse. Si vas a hacerlo, respondió finalmente, hazlo bien. No fue una aprobación entusiasta. Pero fue suficiente. Mucho más de lo que Elías esperaba. Asintió. Lo haré. Y en ese instante, se selló algo que no necesitó formalidades. Un acuerdo silencioso. Una responsabilidad asumida sin anuncios, pero con peso real. Los días se convirtieron en semanas. Y las semanas,
Comenzaron a transformar todo. Clara y Elena ya no solo organizaban. Aprendían. Optimizaban. Preveían con más claridad. Pero también. Reían. Hacían preguntas. Exploraban pequeñas curiosidades. Y Elías. Ya no era un visitante. Era parte de su rutina. Pero más importante aún. Ellas comenzaron a ser parte de la suya. Su casa dejó de sentirse vacía. Sus días dejaron de ser repetitivos. Y su vida recuperó algo que creía perdido. Sentido. No a través de grandes cambios, sino a través de pequeñas acciones constantes. De decisiones diarias. De presencia real. Una tarde, mientras el sol caía como aquel primer día, Elena dijo algo que Elías jamás olvidaría. Ahora el mañana ya no es tan difícil. Elías la miró. Y entendió. No era solo por la comida. No era solo por la organización. Era porque ahora había algo más. Había estabilidad. Había previsibilidad. Había alguien que aparecía una y otra vez. Y eso lo cambiaba todo. Elías sonrió levemente. No una sonrisa amplia, sino una de esas que nacen desde dentro, cuando sabes que estás exactamente donde debes estar. Porque a veces, la vida no te pide que hagas algo extraordinario. Solo te pide que estés. Que observes. Que decidas quedarte. Y que repitas esa decisión, todos los días. Y así, sin darse cuenta, Elías Croft dejó de ser un hombre que evitaba involucrarse, para convertirse en alguien que, con acciones simples, transformó el rumbo de 3 vidas. Incluida la suya. Porque hay historias que no necesitan grandes escenarios. Solo necesitan un momento de atención. Y la valentía de no mirar hacia otro lado. Y quizá, quién sabe, la próxima vez que te encuentres con algo que parece pequeño, recuerdes que ahí podría estar comenzando algo que lo cambie todo.